Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a continuar en nuestro rinconcito de la literatura, de las grandes obras, de las obras maestras de la literatura universal. Vamos a continuar, insisto, con Orgullo y Prejuicio, la novela de la inglesa Jane Austen. Pero antes de eso, hablemos sobre la autora. Hablemos, pues, de la cultura en la época georgiana, época en la que vivió Austen. Culturalmente, la época georgiana se caracterizó por el resurgimiento de la novela y por la discusión sobre si era realmente un género legítimamente literario y de calidad. Qué cosas, ¿verdad? De acuerdo con Ian Watt, en el ensayo The Rise of the Novel, el renacimiento de la novela está intrínsecamente enlazado al florecimiento de la clase media, que a diferencia de la nobleza no había sido educada con los clásicos. No conocía el latín ni el griego y tampoco compartía el interés por los temas de las literaturas clásicas. Otro factor importante es que la imprenta había hecho posible que la adquisición de libros fuera accesible a las clases no adineradas. El número de libros publicados creció, permitiendo así un incremento en el número de escritores profesionales. Dicho de otra forma, un nuevo tipo de lectores propició un nuevo tipo de escritura. Un nuevo tipo de lectores. Sin embargo, una de las críticas que actualmente se hace a Watt es la exclusión de las escritoras de novelas en su descripción de los siglos XVIII y XIX. En la actualidad se reconoce que más de la mitad de los autores de novelas durante esta época eran mujeres que a través de la escritura conseguían cierta independencia económica. Es cierto, no obstante, que la calidad de la mayoría de estas obras dejaba mucho que desear, pues estaba llena de tópicos y clichés en el lenguaje y los personajes, herencia de la novela gótica.
En cuanto a la postura de Austen, ella defiende la novela como género de calidad, introduciendo discusiones sobre la literariedad prácticamente en todas sus obras. Literariedad, disculpad. Prácticamente en todas sus obras, insisto. Pero a su vez, siendo crítica con el estilo de estas novelas de segunda categoría, o mofándose incluso de ellas en obras más paródicas como La Abadía de Northanger. De hecho, en la novela La Abadía de Northanger, Catherine Morland lee Los misterios de Udolfo, la novela gótica más conocida de la época georgiana. Bueno, ahora sí pasamos a Orgullo y Prejuicio. En el anterior vídeo habíamos comenzado a enumerar los personajes de la novela, mencionamos a los personajes principales, Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy. Luego habíamos enumerado a los miembros de la familia Bennet, el señor Bennet, la señora Bennet, Jane Bennet, Mary Bennet, Catherine Kitty Bennet,
y Lydia Bennet. En cuanto a los personajes masculinos, Charles Bingley, el amigo más cercano del señor Darcy, a pesar de sus diferentes personalidades. Perdón, pero también habíamos enumerado los personajes masculinos: Charles Bingley, William Collins, George Wickham, el señor Hurst, Sir William Lacus, el señor Gardiner, el coronel Fitzwilliam, el coronel Foster, el señor Denny y Edward Lacus. Vamos a recordar, porque no necesitamos hacerlo con Charles Bingley, tampoco con William Collins, ni con George Wickham, tampoco con el señor Hurst. Quizás sí con Sir William Lacus, amigo y vecino de la familia Bennet. Es agradable, pero no demasiado profundo o intelectual. Está obsesionado con haber obtenido el título de caballero. Es el padre de Charlotte y Mary Lacus. En cuanto al señor Gardiner, tío materno de Elizabeth, es un comerciante recto e inteligente. Aunque pertenece a una clase social más baja que los Bennet, Mr. Gardiner es respetuoso y distinguido, impresionando incluso a Darcy con su educado comportamiento. En cuanto al coronel Fitzwilliam, es primo de Mr. Darcy y acompaña a este en su visita a la casa de Lady Catherine. Es un caballero agradable y amable que muestra interés en Elizabeth, pero luego confiesa poder casarse únicamente con alguien de gran fortuna, debido a su condición de hijo menor. En cuanto al coronel Foster, es bondadoso y responsable. El coronel Foster es el líder del regimiento que le permite a su esposa llevar a Lydia a Brighton.
después de la desastrosa fuga, ayuda a Mr. Gardiner y a Mr. Bennet a localizar a Lydia. En cuanto al señor Denner, es un soldado del regimiento que presenta a las hermanas Bennet y a Mr. Wickham. Y en cuanto a Edward Lacus, es el hijo de Sir William Lacus. Vamos ahora con los personajes femeninos. Charlotte Lacus. Mejor amiga de Elizabeth Bennet, aunque varios años mayor que ella. Hija de Sir Lacus y con algunos hermanos hombres, menores y haraganes. Tras enterarse que Elizabeth rechazó a William Collins, finge querer evitar que incordie a su amiga y sacrifica su tiempo compartiendo con él hasta que éste decide proponerle matrimonio, cosa que ella acepta, ya que tiene 27 años, una edad madura para la época, y se encuentra en una precaria situación económica. Después de la noticia sobre la boda, se rompe la estrecha amistad que existe entre las jóvenes, ya que Elizabeth se decepciona de ver a su amiga sacrificar sus convicciones por cosas materiales, aunque se siguen frecuentando. Es aquí cuando se da cuenta Lizzie de que su amiga prefirió la comodidad al amor, ya que aparenta felicidad, pero por dentro está vacía. Charlotte le dice a Elizabeth, cuando ésta se lo echa en cara: Lizzie, no todas podemos darnos el lujo de ser románticas. En realidad, reconoce para sí misma saber desde el día del compromiso que Collins es un hombre pesado, carente de inteligencia, simpatía, y que su amor por ella era imaginario. Pero no le interesaba nada de esto, ya que era la salida para su situación.
En cuanto a Mary Lacus, es hermana menor de Charlotte. Es insulsa como su padre. Y no aparece nunca en la novela más allá de su presencia en el viaje para visitar a Charlotte con Sir William y Elizabeth. En cuanto a la señorita Lacus, la señora Lacus, está casada con Sir William y es la madre de Charlotte y Mary. Mrs. Bennet se burla con frecuencia de ella por los rumores sobre el potencial éxito conyugal de las Bennet. En cuanto a Georgiana Darcy, es la hermana menor del señor Darcy, una joven tímida que quiere a su hermano por encima de todo. Al conocer a Elizabeth, Georgiana siente una gran simpatía hacia ella y no duda en apoyar una relación entre ambos. Años atrás fue seducida por George Wickham, quien con la ayuda de una alcahueta intentó raptarla para casarse con ella, pero el señor Darcy lo descubrió justo a tiempo y no dejó que eso sucediera, ya que le avisó de que no lograría conseguir ni una moneda casándose con su hermana, después de lo cual Wickham desaparece. Su personalidad tímida la hace temerosa de cometer un error en sociedad, optando por el silencio y la inexpresividad. Por lo que muchas veces crea en la gente la misma impresión que su hermano. En cuanto a Lady Catherine de Bourgh, hermana de Lady Anne Darcy,
madre del señor Darcy y protectora de William Collins, una condesa rica, extremadamente recta y creyente de la férrea educación de las damas, a las que no cree preparadas sin un estudio profundo de dibujo, música, idiomas y artes variadas. Disculpadme. Crítica, exigente y algo egocéntrica, no permite las insurrecciones propias de la juventud. Le gusta el lujo palaciego y los decorados ostentosos, así como un comportamiento muy refinado y correcto en sociedad. Devalúa y tiene prejuicios respecto a todos aquellos que están por debajo de ellos en la jerarquía. Según razona, su título y condición social le dan autoridad para imponer su voluntad y juicio sobre cualquier otra persona, resultando en una mujer que, a pesar de su educación, constantemente incurre en comentarios y actitudes groseras y fuera de lugar. En cuanto a Anne de Perth, es la única hija de Lady Catherine. Es de constitución débil, lo que hace que casi siempre esté enferma y no salga nunca de su casa. No habla mucho con Elizabeth durante su estancia en Hansford, lo cual da a pensar dos cosas: que es de carácter muy retraído o que no se siente muy afín a la protagonista. Según su madre, está formalmente comprometida desde su infancia con el señor Darcy, aunque éste posteriormente explica que todo se debe a que en algún momento, cuando eran niños, viendo a ambos jugar, alguien comentó que harían una linda pareja. Comentario con el cual su tía se encaprichó y decidió, como un hecho incuestionable y de forma unilateral, sin que nadie más se tomase realmente en serio la idea de este matrimonio. En cuanto a Caroline de Bingley, es la hermana del señor Bingley. Junto con su hermana, la señora Hurst, intenta confundir a Jane Bennet sobre los sentimientos del señor Bingley,
respecto a ella, pues le hacen creer que tienen intención de casarlo con la hermana del señor Darcy, Georgiana. Interesada sentimentalmente en el señor Darcy, Caroline intenta apartarlo de Elizabeth, despreciándola y ridiculizándola siempre que puede. En cuanto a Lucia Hurst, hermana del señor Bingley, la otra hermana, está casada con el señor Hurst. Se trata de una mujer orgullosa y clasista que, con la ayuda de su hermana soltera Caroline, intenta alejar a Bingley de Jane Bennet para casar a su hermano con Georgiana Darcy y a la vez propiciar una unión entre la propia Caroline y el señor Darcy. En cuanto a la señora Gardiner, es la cuñada de Mrs. Bennet. Actúa como una figura maternal sensata para Elizabeth y Jane, compensando así la ineptitud de Mrs. Bennet en este sentido. Es una mujer inteligente, cariñosa y sensible. Austen usa a los Gardiner como un medio para explorar el valor de la personalidad sobre la distinción de clase. En cuanto a la señora Phillips, es la hermana de Mrs. Bennet y con ella comparte la estupidez y la frivolidad. Vive en Meryton y promueve la obsesión de Lydia y Kitty con los oficiales designados allí. En cuanto a la señora Forster, es la esposa del coronel Forster e invita a Lydia a acompañarlos a Brighton. El viaje posibilita que casi se desate el desastre con Wickham. La naturaleza frívola de Mrs. Forster está implicada en su camaradería con Lydia. En cuanto a la señorita Young, era la institutriz de Georgiana Darcy cuando Wickham la sedujo. De hecho, la señorita Young fue crucial para facilitar la maldad de Wickham. Nunca aparece directamente en la novela, pero demuestra ser clave para que Darcy localice a Wickham y Lydia. En cuanto a la señorita Ken, es una mujer en Meryton
perseguida por Wickham después de heredar una suma de dinero. Su herencia distrae a Wickham de su coqueteo con Elizabeth. En cuanto a la señora Jenkinson, es la acompañante de Mr. Barth, a quien consiente. En cuanto a la señora Reynolds, es la ama de llaves de toda la vida de la finca. Ella les ofrece a Elizabeth y a los Gardiner un recorrido por Pemberley e impresiona a Elizabeth con sus elogios hacia Darcy. En cuanto a la señora Annesley, es la acompañante de Georgiana en Pemberley. Muestra gran cordialidad hacia Elizabeth y Mrs. Gardiner cuando van de visita, a pesar de que las hermanas Bentley son irrespetuosas con ellas. Pasemos al análisis de la obra. El principal logro de Jane Austen es transmitir una perfecta imagen de la sociedad británica en el cambio de siglo, por debajo de las apariencias y los prejuicios. Describe de manera poética, inteligente e irónica las vidas de las jóvenes y la sociedad en la campiña inglesa del siglo XVIII. A través de una minuciosa caracterización psicológica y de comportamiento de los personajes. No obstante, no se hacen referencias en la trama a los dramáticos acontecimientos históricos de la época. Entre otros, la Revolución Francesa o el inicio de las campañas napoleónicas. El tema central de la obra es el matrimonio, que es la decisión más importante que las hermanas Bennet van a tener que tomar. El peligro está en elegir mal, por inmadurez o por falta de disciplina afectiva. Al final, 3 de las 5 hermanas se han casado después de elegir pareja valorando el amor, la seguridad económica y las afinidades. Ese interés que desde la primera página se revela
solo se logra al final después de verse retrasado por muchas tramas y malentendidos, debido principalmente al orgullo y el prejuicio. Esta novela ha mantenido el interés de los lectores con el transcurso del tiempo, aunque desde que se publicó se han producido al menos dos cambios trascendentales. Temáticamente, en la medida en que ha desaparecido la dependencia legal y la desventaja de las mujeres, que veían reducida su perspectiva vital al matrimonio, sin poder desempeñar otro trabajo productivo, e igualmente no existir ese entorno de pequeña nobleza o gentry tan preocupada por determinadas formas sociales. Estilísticamente, no está de moda ese punto de vista del autor, con sus frecuentes comentarios condescendientes, externos y el lenguaje a veces formulario. No obstante, a pesar del paso del tiempo, esta obra sigue leyéndose con una modernidad sorprendente. Quizás sea porque la autora, lejos de la tradición literaria de su época, satisface mejor que otros autores algunas de las eternas exigencias del lector. El tópico de una historia de amor con crisis y un final feliz en un entorno de figuras muy contrastadas. Los personajes son fácilmente reconocibles. La madre casamentera, el clérigo adulador, la gran dama dominante, Catherine de Bourgh, la joven alegre e inteligente, que se casa con el aristócrata altanero, pero de buen corazón. Una composición que desarrolla hábilmente las líneas de la trama sin dejar cabos sueltos al lector. La novela tiene una estructura de precisión clásica. Los episodios se definen por su realismo y se regulan según la función que cumplen en la narración entendida como un todo. Un estilo que no aburre al lector con minuciosas descripciones de apariencias, ropas o muebles. Ya la misma frase inicial entra en materia, en el asunto central. Además, la obra es en su mayor parte dialogada, lo que le da mayor interés. Un valor constante como sátira social.
que nos entretiene con figuras cómicas, con muchas ironías y diálogos hostiles. La ironía y el humor son dos de los rasgos más destacados de su estilo. Su primera frase ya es irónica. Es una verdad universalmente conocida que un hombre soltero, ya sabéis cómo sigue. Es una afirmación doblemente irónica que ridiculiza tanto a quienes enuncian verdades universales como a las madres cazayernos. La novela tiene un valor añadido. Es un manual de instrucciones sobre las charlas sociales aparentemente intrascendentes y las formas educadas de comportamiento. A través de estos comportamientos superficiales, las heroínas deben captar los sentimientos que subyacen: presunción, envidia y celos. Las hermanas Bennet y su amiga Charlotte se encuentran en un momento trascendental de sus jóvenes vidas: la elección de un compañero adecuado, cuando aún no están condicionadas por la edad. Jane Austen escribió, por tanto, un drama sobre la trabajosa interpretación del mundo en el que vive. Un análisis de la situación de la crítica actual sobre Orgullo y Prejuicio y Jane Austen, así como de sus otras obras, se encuentra en A Companion to Jane Austen Studies, publicado en Londres, en Greenwood, en el año 2000, y cuyo autores son LC y RT London. Recordamos A Companion to Jane Austen Studies. Y ahora, amigos y amigas, vamos, si me lo permitís, me retiro de la escena, vamos a pasar a la lectura Como digo, vamos a pasar a la lectura mientras os dejo con una vista agradable. Por eso voy a intentar. Digo que vamos
Capítulo 7. La propiedad del señor Bennet consistía casi enteramente en una hacienda de 2000 libras al año, la cual, desafortunadamente para sus hijas, estaba destinada por falta de herederos varones a un pariente lejano, y la fortuna de la madre, aunque abundante para su posición, difícilmente podía suplir a la de su marido. Su padre había sido abogado en Meryton y le había dejado 4000 libras. La señora Bennet tenía una hermana casada con un tal señor Phelps, que había sido empleado de su padre y le había sucedido en los negocios, y un hermano en Londres que ocupaba un respetable lugar en el comercio. El pueblo de Longbourn estaba solo a 1 milla de Meryton, distancia muy conveniente para las señoritas, que normalmente tenían la tentación de ir por allí 3 o 4 veces a la semana para visitar a su tía y de paso detenerse en una sombrerería que había cerca de su casa. Las que más frecuentaban Meryton eran las 2 menores, Catherine y Lydia, que solían estar más ociosas que sus hermanas, y cuando no se les ofrecía nada mejor, decidían que un paseíto a la ciudad era necesario para pasar bien la mañana y así tener conversación por la tarde. Porque aunque las noticias no solían abundar en el campo, su tía siempre tenía algo que contar. De momento estaban bien provistas de chismes y de alegría ante la reciente llegada de un regimiento militar que iba a quedarse todo el invierno y tenía en Meryton su cuartel general. Ahora las visitas a la señora Phelps proporcionaban una información de lo más interesante. Cada día añadían algo más a lo que ya sabían acerca de los nombres y las familias de los oficiales. El lugar donde se alojaban ya no era un secreto, y pronto empezaron a conocer a los oficiales en persona. El señor Phelps los conocía a todos, lo que constituía para sus sobrinas una fuente de satisfacción insospechada. No hablaba de otra cosa que no fuera de oficiales. La gran fortuna del señor Bennet, de la que tanto le gustaba hablar a su madre, ya no valía la pena comparada con el uniforme de un alférez. Después de oír una mañana el entusiasmo con el que sus hijas hablaban del tema, el señor Bennet observó fríamente: por todo lo que puedo sacar en limpio de vuestra manera de hablar, debéis de ser las muchachas más tontas de todo el país. Ya había tenido mis sospechas algunas veces, pero ahora estoy convencido. Catherine se quedó desconcertada y no contestó. Lydia, con absoluta indiferencia, siguió expresando su admiración por el capitán Carter y dijo que esperaba verle aquel mismo día, pues a la mañana siguiente se marchaba a Londres. Me deja pasmada, querido, dijo la señora Bennet, lo dispuesto que siempre estás a creer que tus hijas son tontas.
Si yo despreciase a alguien, sería a las hijas de los demás, no a las mías. Si mis hijas son tontas, lo menos que puedo hacer es reconocerlo. Sí, pero ya ves, resulta que son muy listas. Presumo que ese es el único punto en el que no estamos de acuerdo. Siempre deseé coincidir contigo en todo, pero en esto difiero porque nuestras dos hijas menores son tontas de remate. Mi querido señor Bennet, no esperarás que estas niñas tengan tanto sentido como sus padres. Cuando tengan nuestra edad, apostaría a que piensan en oficiales tanto como nosotros. Me acuerdo de una época en la que me gustó mucho un casaca roja, y la verdad es que todavía lo llevo en mi corazón. Y si un joven coronel, con 5 o 6 mil libras anuales, quisiera a una de mis hijas, no le diría que no. Encontré muy bien al coronel Foster la otra noche en casa de Sir William. Mamá, dijo Lydia, la tía dice que el coronel Foster y el capitán Carter ya no van tanto a casa de los Watson como antes. Ahora los ve mucho en la biblioteca de Clark. La señora Bennet no pudo contestar al ser interrumpida por la entrada de un lacayo que traía una nota para la señorita Bennet. Venía de Netherfield y el criado esperaba respuesta. Los ojos de la señora Bennet brillaban de alegría y estaba impaciente porque su hija acabase de leer. Bien, Jane, ¿de quién es? ¿De qué se trata? ¿Qué dice? Date prisa y dinos, date prisa, cariño. Es de la señorita Bingley, dijo Jane, y entonces leyó en voz alta. Mi querida amiga, si tienes compasión de nosotras, ven a cenar hoy con Luisa y conmigo. Si no, estaremos en peligro de odiarnos la una a la otra el resto de nuestras vidas, porque dos mujeres juntas todo el día no pueden acabar sin pelearse. Ven tan pronto como te sea posible, después de recibir esta nota. Mi hermano y los otros señores cenarán con los oficiales. Saludos. Caroline Bingley. Con los oficiales, exclamó Lydia. Qué raro que la tía no nos lo haya dicho. ¿Cenar fuera? Dijo la señora Bennet. ¡Qué mala suerte! ¿Puedo llevar el carruaje? Preguntó Jane. No, querida. Es mejor que vayas a caballo, porque parece que va a llover y así tendrás que quedarte a pasar la noche. Sería un buen plan, dijo Elizabeth, si estuvieras segura de que no se van a ofrecer para traerla a casa. O los señores llevarán el landau del señor Bingley a Meryton y los Hurst no tienen caballos propios. Preferiría ir en el carruaje. Pero, querida, tu padre no puede prestarte los caballos. Me consta. Se necesitan en la granja. ¿No es así, señor Bennet?
Se necesitan más en la granja de lo que yo puedo ofrecerlos. Si puedes ofrecerlos hoy, dijo Elizabeth, los deseos de mi madre se verán cumplidos. Al final, animó al padre para que admitiese que los caballos estaban ocupados. Y por fin, Jane se vio obligada a ir a caballo. Su madre la acompañó hasta la puerta, pronosticando muy contenta un día pésimo. Sus esperanzas se cumplieron. No hacía mucho que se había ido Jane, cuando empezó a llover a cántaros. Las hermanas se quedaron intranquilas por ella, pero su madre estaba encantada. No paró de llover en toda la tarde. Era obvio que Jane no podría volver. Verdaderamente tuve una idea muy acertada, repetía la señora Bennet. Sin embargo, hasta la mañana siguiente no supo nada del resultado de su oportuna estratagema. Apenas había acabado de desayunar cuando un criado de Netherfield trajo la siguiente nota para Elizabeth. Mi querida Lizzie, no me encuentro muy bien esta mañana, lo que, supongo, se debe a que ayer llegué calada hasta los huesos. Mis amables amigas no quieren ni oírme hablar de volver a casa hasta que no esté mejor. Insisten en que me vea el señor Jones. Por lo tanto, no os alarméis si os enteráis de que ha venido a visitarme. No tengo nada más que dolor de garganta y dolor de cabeza. Tuya siempre, Jane. Bien, querida, dijo el señor Bennet una vez Elizabeth hubo leído la nota en alto. Si Jane contrajera una enfermedad peligrosa o se muriese, sería un consuelo saber que todo fue por conseguir al señor Bingley y bajo tus órdenes. Oh, no tengo miedo de que se muera. La gente no se muere por pequeños resfriados sin importancia. Tendrá buenos cuidados. Mientras esté allí, todo irá de maravilla. Iría a verla si pudiese disponer del coche. Elizabeth, que estaba verdaderamente preocupada, tomó la determinación de ir a verla. Como no podía disponer del carruaje y no era buena amazona, caminar era su única alternativa, y declaró su decisión. ¿Cómo puedes ser tan tonta?, exclamó su madre. ¿Cómo se te puede ocurrir tal cosa? Con el barro que hay. Llegarías hecha una facha, no estarías presentable. Estaría presentable para ver a Jane, que es todo lo que yo deseo. ¿Es una indirecta para que mande a buscar los caballos, Lizzie?, dijo su padre. No, en absoluto. No me importa caminar. No hay distancias cuando se tiene un motivo. Son solo 3 millas. Estaré de vuelta a la hora de cenar. Admiro la actividad de tu benevolencia, observó Mary. Pero todo impulso del sentimiento debe estar dirigido por la razón, y a mi juicio el esfuerzo debe ser proporcional
a lo que se pretende. Iremos contigo hasta Meryton, dijeron Catherine y Lydia. Elizabeth aceptó su compañía y las tres jóvenes salieron juntas. Si nos damos prisa, dijo Lydia mientras caminaba, tal vez podamos ver al capitán Carter antes de que se vaya. En Meryton se separaron. Las dos menores se dirigieron a casa de la esposa de uno de los oficiales y Elizabeth continuó su camino sola. Cruzó campo tras campo a paso ligero. Saltó cercas y sorteó charcos con impaciencia hasta que por fin se encontró ante la casa, con los tobillos empapados, las medias sucias y el rostro encendido por el ejercicio. La pasaron al comedor donde estaban todos reunidos menos Jane, y donde su presencia causó gran sorpresa. A la señora Hurst y a la señorita Bailey les parecía increíble que hubiese caminado 3 millas sola, tan temprano y con un tiempo tan espantoso. Elizabeth quedó convencida de que la hicieron de menos por ello. No obstante, la recibieron con mucha cortesía. Pero en la actitud del hermano había algo más que cortesía. Había buen humor y amabilidad. El señor Darcy habló poco y el señor Hurst nada de nada. El primero fluctuaba entre la admiración por la luminosidad que el ejercicio le había dado a su rostro y la duda de si la ocasión justificaba el que hubiese venido sola desde tan lejos. El segundo solo pensaba en su desayuno. Las preguntas que Elizabeth hizo acerca de su hermana no fueron contestadas favorablemente. La señorita Bennet había dormido mal y aunque se había levantado, tenía mucha fiebre y no estaba en condiciones de salir de su habitación. Elizabeth se alegró de que la llevasen a verla inmediatamente. Y Jane, que se había contenido de expresar en su nota cómo deseaba esa visita, por miedo a ser inconveniente o a alarmarlos, se alegró muchísimo al verla entrar. A pesar de todo, no tenía ánimo para mucha conversación. Cuando la señorita Bailey las dejó solas, no pudo formular más que gratitud por la extraordinaria amabilidad con que la trataban en aquella casa. Elizabeth la atendió en silencio.
Cuando acabó el desayuno, las hermanas Bingley se reunieron con ellas y a Elizabeth empezaron a parecerle simpáticas al ver el afecto y el interés que mostraban por Jane. Vino el médico y examinó a la paciente, declarando, como era de suponer, que había cogido un fuerte resfriado y que debían hacer todo lo posible por cuidarla. Le recomendó que se metiese otra vez en la cama y le recetó algunas medicinas. Siguieron las instrucciones del médico al pie de la letra, ya que la fiebre había aumentado y el dolor de cabeza era más agudo. Elizabeth no abandonó la habitación ni un solo instante y las otras señoras tampoco se ausentaban por mucho tiempo. Los señores estaban fuera porque en realidad nada tenían que hacer allí. Cuando dieron las 3, Elizabeth comprendió que debía marcharse y, aunque muy en contra de su voluntad, así lo expresó. La señorita Bingley le ofreció el carruaje. Elizabeth solo estaba esperando que insistiese un poco más para aceptarlo, cuando Jane comunicó su deseo de marcharse con ella, por lo que la señorita Bingley se vio obligada a convertir el ofrecimiento del landau en una invitación para que se quedase en Netherfield. Elizabeth aceptó muy agradecida y mandaron un criado a Longbourn para hacer saber a la familia que se quedaba y para que le enviasen ropa. Bueno, pues hasta aquí el capítulo 7 de Orgullo y Prejuicio. Volvemos a escena. Para despedirme de todos vosotros y espero que haya sido de vuestro agrado la lectura dramatizada de este capítulo de Orgullo y Prejuicio, el capítulo 7. Nada más, amigos y amigas, más que agradeceros que estéis siempre ahí y recordaros que mi amigo Freud, nuestro amigo Freud, está siempre encantado de contar con vuestra presencia, con vuestra compañía, con vuestra atención. Así que, en su nombre, en el mío mismo, os reitero el agradecimiento.
le dais sentido a este canal. Vosotros sois el sentido de este canal. Hasta muy pronto, hasta el próximo vídeo que no tardará en llegar y nada más. Que os vaya muy bien.